Gracias al canal de Santa María Magdalena del Chacao por esta invitación. Hola, me presento, yo soy Maelo. Y te invito a conocer 10 cosas que no sabes del Dr. José Gregorio Hernández. Es el santo más querido por los venezolanos. Pero muy pocos conocen su historia. Su beatificación fue aprobada por el Papa Francisco. 10 datos curiosos de su vida. Número 1. La medicina no fue siempre su primera opción. A la edad de 13 años el trujillano deseaba estudiar Derecho, pero su padre le alentó a cursar la carrera de Medicina, consejo que seguiría al ingresar a la Universidad Central de Venezuela en el año 1881, y que lo llevaría a enamorarse de su vocación. Número 2. Fue el mejor estudiante de su promoción universitaria. A lo largo de sus 6 años de estudio en la carrera de Medicina, en la Universidad Central de Venezuela, obtuvo una calificación sobresaliente en sus materias y, al graduarse en 1888, fue el estudiante más destacado de su grupo. Número 3. Realizó estudios en la Universidad de París. Debido a sus méritos académicos, en 1889 Exalitros presidente de Venezuela Juan Pablo Rojas Paul, le otorgó una beca, para estudiar en París, microscopía, bacteriología, histología normal, y patológica y fisiología experimental. Número 4. Fue profesor en su alma mater por casi 30 años. En 1891, a su regreso de la Universidad de París, donde tuvo una formación de posgrado, ingresó como docente en la Universidad Central de Venezuela, para dictar las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología. También fue el fundador de la cátedra de anatomía patológica. Durante 27 años desempeñó su labor en esta institución. A través de su obra Elementos de Bacteriología, publicado en 1906, fue el primer científico en escribir sobre el tema en Venezuela. Número 5. ¿Sabías que era políglota? Dominaba el español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y comprendía el latín. Número 6. Sus raíces estaban impregnadas de religiosidad. Desde la generación de su tío bisabuelo hasta la de su madre, los integrantes de su familia profesaban la religión católica. Su tío bisabuelo se emparentaba con el santo hermano Miguel, su abuelo descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y su madre era una fiel devota, razón por la cual fue educado con fundamento católico. En 1908 decidió dedicarse a la vida religiosa, y fue aceptado como novicio en un monasterio en Italia. Afecciones de salud le impidieron continuar, y en 1909 regresó a Caracas a proseguir su labor como médico. Número 7. La Primera Guerra Mundial llegó a su fin un día antes de su muerte. El 28 de junio de 1919, más de 50 países firmaron el Tratado de Versalles, documento que puso fin al primer gran conflicto bélico de carácter global. De acuerdo con los devotos de Hernández, este médico habría ofrecido su vida por este acuerdo. Número 8. Fue víctima fatal del segundo accidente automovilístico registrado en Caracas. Durante el mediodía del 29 de junio, en la parroquia La Pastora, fue impactado por un auto marca Hudson conducido por el caraqueño Fernando Bustamante, mecánico y vecino de la zona. El conductor, junto a un acompañante, lo trasladaron al Hospital Vargas, donde falleció. Número 9. El Vaticano lo declaró venerable en 1986. La Santa Sede declaró al venezolano, en 1972, siervo de Dios, primer título que se otorga a una persona postulada a un proceso de canonización, dadas sus virtudes cristianas. El 6 de enero de 1986 el Papa Juan Pablo II firmó el decreto mediante el cual lo calificó como venerable, segundo título en el camino a la santidad. El sumo pontífice consideró que el Dr. Hernández posee fe, esperanza y caridad para con Dios y el prójimo, virtudes heroicas que lo hacen digno de veneración por la feligresía. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela tiene una beca en honor a su trabajo. En 1974, la institución científica creó un reconocimiento denominado José Gregorio Hernández. El CAUR tiene como objetivo ofrecer a los médicos beneficiarios cursos de posgrado en los campus de Oxford y Cambridge, ambos ubicados en Reino Unido.
La beca se mantuvo otorgando hasta 1995. En 2018 fue retomada por la Academia, en alianza con el Pembroke College de la Universidad de Cambridge. Actualmente está disponible no solo para galenos sino para profesionales del área de la salud. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en un próximo tema. Se despide tu amigo Maelo.